Bienvenidos a un nuevo video. Habíamos visto en el video pasado que teníamos diferentes causas de hiperglucemia y diferentes formas de clasificar a la diabetes. Había dicho que íbamos a ver más específicamente el tipo 1 y el tipo 2 por ser las más frecuentes y las más estudiadas en esta materia y en muchas otras materias como bioquímica, semiología, medicina interna. Recuerdan que todo lo que digamos de diabetes es importante, es una patología realmente muy frecuente y es crónica, es decir, que no tiene cura. Sí tiene tratamiento, pero no tiene cura. Y de hecho también es de gran relevancia porque en adultos es la principal causa de insuficiencia renal crónica, ceguera y amputación no traumática de miembros inferiores. Así que realmente es algo importante. Y recuerden que no solo es una alteración de los hidratos de carbono, sino que también hay una alteración de lo que son los lípidos y las proteínas. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en los tipos principales, que son tipo 1 y tipo 2. Dentro de lo que es tipo 1, dijimos entonces en el video anterior que es por causa autoinmune. Bueno, vamos a ser un poco más específicos en este video, ¿sí? En realidad, el tipo 1 tiene subtipos. Tenemos dentro del tipo 1, subtipo 1 y subtipo 2. El subtipo 1 es el que es de origen autoinmune. El subtipo 2 es idiopático, es decir, se desconoce cuál es su causa, cuál es su etiología, pero sí se sabe que no tiene ninguna relación con la autoinmunidad ni con alteraciones en los genes HLA. No se sabe por qué es que se ocasiona, pero sí se sabe que no tiene que ver con un proceso autoinmune. La que vamos a desarrollar más que nada es la subtipo 1, la que está en verde, la autoinmune. La idiopática, solo sepan eso. Sí, sepan que en ambos hay un déficit absoluto de insulina, es decir, no se produce insulina. Bueno, a comparación de lo que es la de tipo 2, en donde el déficit de insulina en realidad es relativo. No es tanto que no se producen, sino que las células tienen resistencia a ella. Lo que va a ocurrir, otra cosa que tenemos que saber es que la de tipo 2 es la más frecuente, ¿sí? La de tipo 1 aparece más o menos en el 5 a 10% de los casos, mientras que la de tipo 2 ocupa el 90 a 95% de los casos. Realmente es la más frecuente que vamos a ver. Y la de tipo 1 se ve a su vez en personas más que nada jóvenes, personas menores de 20 años. La de tipo 2 se suele ver más que nada en personas mayores, adultos mayores. Igual ojo con esto, porque como había dicho también en el video pasado, actualmente está disminuyendo la edad de aparición de diabetes de tipo 2. Porque hay un gran aumento en la obesidad y en el sobrepeso. De hecho, están aumentando de una forma preocupante los casos de obesidad infantil, así que incluso puede llegar hasta verse diabetes de tipo 2 en alguien menor de 20 años. ¿Sí? Lo más frecuente son los adultos, pero actualmente sepan que la edad de aparición está disminuyendo y eso es algo importante a tener en cuenta. Lo que es la diabetes de tipo 2, por ende, se relaciona con lo que es el sobrepeso y la obesidad, mientras que la de tipo 1 no, suelen tener más que nada peso normal o incluso pueden estar delgados. La diabetes de tipo 1, su evolución va a ser progresiva. ¿Sí? Progresiva es que en un primer momento nosotros al paciente va a tener un déficit de lo que es insulina, pero le vamos a tener que dar pocas dosis. Porque algo hay, ¿sí? No es que
no hay nada. Hay, pero no alcanza, por eso es que se expresa la hiperglucemia y la enfermedad. Pero algo hay, ¿sí? Pero posteriormente, a medida que haya más destrucción de lo que son las células beta del páncreas, sí ya va a haber mayor déficit de insulina y va a requerir más dosis. Más o menos cuando ya hay una destrucción del 90% de las células pancreáticas, ya es cuando tenemos que comenzar a aumentar la dosis porque realmente el déficit es bastante notorio. En cambio, en la de tipo 2, ahora vamos a ver bien que lo que ocurre es que no es que cae insulina, de hecho en un primer momento, primero la insulina está normal o incluso aumenta, primero sobre todo aumenta. Y después de que aumenta, de que hay un periodo de hiperinsulinismo, va a bajar y va a estar o normal o disminuida. Pero primero no es que va bajando de una forma progresiva, sino que pasa de estar normal a tener mucha insulina a luego tener poca. ¿Sí? Esto no es progresiva, sino que primero aumenta insulina y luego baja. Con respecto a lo que es la clínica de los pacientes, es decir, la sintomatología, en la de tipo 1 se ven lo que se conocen como las 4P. Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso sin motivo aparente sería nuestra cuarta P. ¿Qué es lo que suele pasar? Nosotros tenemos que pensar que insulina es una hormona anabólica, ¿sí? Es la hormona anabólica por excelencia. Entonces, su déficit nos va a favorecer todo lo que es el catabolismo. Por ende, si yo tengo favorecido todo lo que es el catabolismo, voy a empezar a romper todos mis ácidos grasos, mis proteínas, ¿sí? Y esto me va a llevar a tener hambre. Es un paciente que tiene mucha hambre, polifagia. Pero al mismo tiempo, como está favorecido todo el catabolismo, come mucho, pero no sube de peso, incluso lo puede perder, pérdida de peso sin ningún motivo aparente. Es decir, no es un síntoma si el paciente te está diciendo que hace más ejercicio, que hace más dieta, ¿sí? Esto no. A su vez, lo que va a ocurrir es que a nivel renal nosotros reabsorbemos y eliminamos lo que es glucosa. Pero llega un momento que por la hiperglucemia este umbral se sobrepasa. Se sobrepasa el umbral de reabsorción de glucosa y va a llevar a glucosuria. Elimino glucosa por orina. Esta glucosa es muy osmóticamente activa, con lo que me va a acarrear agua. Por lo que yo voy a eliminar agua y voy a tener poliuria. Son pacientes que orinan mucho. Y como yo estoy perdiendo agua, esto va a estimular a mis receptores de la osmolaridad y me va a dar mucha sed. Mucha sed. ¿Sí? Polidipsia. Polifagia, come mucho. Poliuria, orina mucho. Polidipsia, tiene sed. Pero como está favorecido todo lo que es el catabolismo, no va a aumentar de peso. En cambio, la de tipo 2 se vio que no son tan así, sino que los de tipo 2 suelen ser más asintomáticos. Pueden tener algún síntoma inespecífico, como mareo, cansancio, se fatigan mucho, un poco de visión borrosa, pero normalmente suele ser un hallazgo causal su diabetes. No es que van al consultorio por todos estos síntomas y no suele tener estos síntomas cardinales, ¿sí? Suele ser bastante más asintomático o con cosas inespecíficas. Bueno, a su vez, como habíamos dicho, la de tipo 1 era de causa autoinmune, con lo cual se encuentra asociada a genes HLA. Estos se vio que, de hecho, está dado por un proceso de hipersensibilidad de tipo 4, en donde justamente vamos a tener en lo que es el páncreas insulitis, ¿sí? Va a haber infiltrado inflamatorio, va a haber destrucción de lo que son los islotes, el islote va a estar edematoso, ¿sí? Infiltrado, tengan en cuenta que es a predominio linfoplasmocitario, ¿sí? Una insulitis, una inflamación dentro de
lo que es el islote, ¿sí? Si bien tiene mucha predisposición genética, también lo ambiental, hay que sumarle también factores ambientales que desencadenen, digamos. Lo genético te predispone y lo ambiental colabora, por así decirlo. Por ejemplo, ciertas infecciones. Bueno, la diabetes de tipo 2 no se encuentra relacionada con genes HLA, debido a que no se encuentra relacionada con lo que son los procesos autoinmunes, sino que se relaciona más que nada, también tiene factores genéticos y sobre todo ambientales, las dietas, el ejercicio, ¿sí? Se asocia bastante con lo que es síndrome metabólico, estados proinflamatorios. Y lo que va a ocurrir, ¿sí? Adentrándonos un poco más en esto que habíamos hablado de que primero aumentaba la insulina, pero luego no. Primero, piensen que lo que ocurre en la diabetes de tipo 2 no es una alteración autoinmune, sino que es una resistencia, ¿sí? No HLA, sino que hay resistencia a la insulina. Hay un defecto en lo que es la respuesta normal por parte de los tejidos periféricos a la acción de mi insulina. Por ejemplo, en hígado, en músculo esquelético, en tejido adiposo, ¿sí? No responden correctamente. Entonces, voy a tener, primer momento, un estado de hiperinsulinismo porque las células beta se van a adaptar a través de una hipertrofia. Voy a ver hipertrofia compensadora por parte de las células betas en un primer momento, en donde estaría subiendo la insulina, por eso, para evitar justamente la hiperglucemia, ¿sí? Van a tener niveles un poco altitos, pero no tanto, ¿sí? Porque justamente como aumenta insulina, logro mantener bastante estable mis niveles de glucemia. Ahora, esto permite que los niveles se mantengan hasta un determinado momento. Luego, esta adaptación se va a agotar. Entonces, las células beta van a disminuir la producción de insulina y vamos a pasar a lo que es una disfunción de las células beta. Y pasé de un estado hiperinsulinémico a una deficiencia de insulina, ¿sí? A un estado hipoinsulinémico. Tengo una disminución que con la resistencia me lleva a la hiperglucemia. Y además no solo por la resistencia, sino que también lo que es la glucosa en altas concentraciones, recuerden que es tóxico para las células, entre ellas para las células beta. Y a nivel de lo que es la morfología, voy a ver en un primer momento entonces hiperplasia e hipertrofia, también puede haber hiperplasia de las células betas, y luego, una vez que ya estamos en el periodo de hiperglucemia e hipoinsulinemia, va a haber lo que es atrofia de nuestras células beta y degeneración de los islotes. Lo que va a ocurrir es que se va a producir una proteína anómala denominada amilina que va a comenzar a depositarse en todo lo que son los islotes y va a favorecer también a todo lo que es la atrofia y la degeneración de los mismos. Y ahí es cuando ya cae la producción de insulina y tengo su déficit y comienza a expresarse la clínica de la diabetes de tipo 2. Bueno, recuerden que sí tiene hiperglucemia, pero suele ser más asintomática. No están tan marcadas estas 4 P que mencionamos. Luego vamos a ver que estos tipos, lo que vamos a hablar luego va a ser más que nada de estos tipos, vamos a tener complicaciones de lo que es su patología, ¿sí? Tanto agudas como complicaciones crónicas. Son muy evaluadas las complicaciones, principalmente las complicaciones crónicas. Tienen que saber las complicaciones agudas, cómo se producen y cómo se producen las complicaciones crónicas, su patogenia, que es lo que va pasando a lo largo de los años, y cada una de las complicaciones crónicas, ¿sí? Como esos son temas bastante largos, van a ser desarrollados en próximos videos. Así que en el próximo video comenzaremos con las complicaciones agudas.